En Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles. A ver, yo lo busco y te lo saco. Pero yo Vamos sigo a la abrirla en apóstola Hechos y hago lo que leo. Hechos 2, dijo. Hechos 2, ¿qué? Aquí es Hechos 2. Hechos 2, vamos a leerlo del 1 al 36. Vamos a leerlo alternadamente, 10 versículos, de 10 versículos hasta llegar al 36. Leemos del 1 al 10, después del 11 al 20 y después del 21 al 30 y después todos juntos del 31 al 36. Yo en inicio leo del 1 al 10, ustedes me ayudan a leer del 11 al 20. Después yo vuelvo a leer del 21 al 30 y juntos nos unimos del 31 al 36. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Voy a encender un poco asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Efrigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que veis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, encargado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua,
mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás que mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hasta ahí. Muy bien. Muy bien. Nosotros estamos viendo acerca del vestirnos del Señor Jesucristo. Estamos en esta etapa del crecimiento espiritual. Vamos a poner. Estamos trazando rápidamente el crecimiento del cristiano. Ajá. Nosotros tenemos que se conoce como el fundamento. Ya lo hemos visto. Para yo poder edificar este edificio espiritual, que se le conoce como el cuerpo de Cristo, vamos a ponerle aquí, el cuerpo de Cristo, o la iglesia. Cuando nosotros vamos a edificar este edificio espiritual, nosotros tenemos que tener este fundamento. Ajá. El fundamento que tiene que ver con la sangre, el fuego y el agua. En este fundamento, nosotros tenemos la base de nuestra edificación espiritual. No me molestes. La base de nuestra edificación espiritual. Para nosotros poder construir este cuerpo, yo al ser salvo y al tener mi fundamento completo, al tener la salvación, al tener el Espíritu Santo o la oración, vamos a ponerlo así, como cosas naturales, oración, y al tener el bautismo, yo tengo el fundamento completo. Ajá. Cuando yo estoy completado, yo puedo empezar a edificar mi edificio espiritual. Nosotros vemos algo importante en esta parte de el libro de Hechos. Ellos tuvieron un encuentro especial con algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Nosotros debemos de saber que para poder nosotros mantenernos firmes en la casa del Señor, nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo. Usted no puede crecer por sí solo, de que usted un día diga, yo voy a crecer hasta la estatura del varón perfecto, o yo me voy a volver un buen cristiano, o yo voy a poder vencer esa situación. Usted no puede. No puede. Así como usted no pudo cambiar su vida para volverse a Cristo, sino que Cristo fue y lo salvó. De la misma manera, el crecimiento usted lo va a adquirir a través del poder y el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros, como siguiente paso, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo tengo que tener en mi vida la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? No solamente lo tengo que sentir, no solamente me tiene que alumbrar. Ahora, Él
tiene que llenar mi corazón, tiene que llenar mi copa. Mi copa tiene que estar llena. Yo tengo que tener la fortaleza para ser un cristiano. Déjenme decirles que todos los cristianos, como primer prueba, vamos a ser perseguidos. Usted, su fe, tiene que ser pasada por fuego. Usted debe de decidir efectivamente si usted quiere ser cristiano o no quiere ser cristiano. Pero más que preocuparse por la prueba, usted debe de preocuparse por ser lleno del Espíritu Santo. Porque teniendo el Espíritu Santo, ninguna prueba va a ser más fuerte que usted. Nada lo va a poder derribar. Nada, por difícil que sea, va a poder derribar su fe. Si tiene usted al Espíritu Santo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, solamente, probablemente, usted pueda sobrevivir. O va a estar en sus caídas y levantadas, en esta inestabilidad espiritual. ¿Qué nosotros necesitamos tener? Nosotros necesitamos tener la fuerza del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo a nosotros nos da una habilidad. Nos da la habilidad de lenguas humanas. Y lenguas angélicas y lenguas de ángeles. Esta habilidad espiritual que se nos da a nosotros con la llenura del Espíritu Santo es lo que nosotros llamamos hablar en lenguas o las manifestaciones del Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo están en lágrimas, en gozo, en alegría, en una adoración interna muy fuerte, incontrolable, pero en eso llegan los dones espirituales que nosotros necesitamos para poder edificar nuestro edificio espiritual. Y usted me va a decir, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que yo en esta unción o en esta llenura del Espíritu Santo yo voy a tener el don de las lenguas humanas y de las lenguas angelicales? Ok, nosotros necesitamos comunicarnos con Dios. Usted debe de saber que Satanás no puede leer su mente. Satanás no puede leer lo que usted piensa, pero sí puede leer nuestras emociones externas. ¿Qué puede decir? Nuestras facciones, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros nos alteramos, y puede inspirarnos a través de ahí. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Ya viste cómo te vieron? Y si ve que reaccionamos, sí estás enojado. Pero no ve nuestras emociones, no ve lo que nosotros pensamos, porque Él no tiene la omnipotencia de Dios. Cuando el Señor a través de su Espíritu Santo le da a los humanos esta fuerza de hablar con lenguas humanas y angelicales, se refiere a esta oración sobrenatural, esta oración que no es entendible ni siquiera para los humanos. Cuando usted ora y todos escuchan lo que usted ora. Señor, te pido por unos zapatos nuevos. Entonces, híjole, no he de tener zapatos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Te pido por una ropa nueva. Híjole, no he de tener ropa nueva. Te pido que ayudes a mi familia. Ha de tener. Tenemos esa situación. No digo que esté mal. Aclaro, estamos hablando de un crecimiento. No estamos hablando de cualquier oración. No estamos hablando de una oración base. Estamos hablando de una oración con crecimiento. Cuando nosotros comenzamos a orar, nosotros vamos por un río de oración que comienza a llevarnos a la oración que no es de esta tierra, sino es una oración angelical. Esta oración angelical tiene unas bases. Una de ellas se conoce como la intercesión. Esa es una oración de ángeles, intercesión con unas lenguas espirituales que no son unas lenguas naturales, sino son unas lenguas de ángeles que nosotros tenemos que experimentar. ¿O a usted no le gustaría experimentar las profundidades de la oración? Eso viene con el bautismo del Espíritu Santo. Esta oración es la que llega sin ningún problema o sin ninguna detención
ante la presencia de Dios. Porque es una oración que tiene un sumo poder, pero que nosotros vamos a adquirir al nosotros obtener el investimiento o la llenura del Espíritu Santo. Yo tengo que llenarme del Espíritu Santo. Déjenme decirles que lo que hacía que las personas pudieran ser muertas cuando eran perseguidas por el cristianismo era esta llenura del Espíritu Santo. Nadie en su sano juicio puede ser perseguido sin revelar. Nadie en su sano juicio, por muy cristiano que sea, puede ser perseguido, puede ser burlado, puede ser atacado sin que se levante en contra. A lo mejor podemos soportar que toquen la iglesia. Decimos, hermanos, hay que tener paciencia. A lo mejor podemos soportar que toquen a la familia. Familia, hay que tener paciencia. Pero ya cuando empiezan a meterse conmigo, ahí es donde se acabó el asunto. Porque entonces nos levantamos. ¿Qué pasa con esto? Ok, nosotros debemos de saber que cuando la palabra del Señor Jesús dice que cuando Él fue llevado como cordero al matadero, una de las partes que dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Esta parte de enmudecer tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. El Señor Dios, ¿de dónde creen que viene su tranquilidad? Del Padre. ¿De dónde creen que venía la tranquilidad del Señor Jesús? ¿De dónde creen que venía la tranquilidad? De que Él lo sabía todo. De que Él sabía lo que iba a pasar. De ahí venía la tranquilidad. Es como cuando ustedes les enseñan a caminar a los niños y los niños tienen miedo de dar el paso y ustedes dicen, no, no te preocupes, camina, si puedes. Y dan su primer paso. ¿Por qué lo dicen ustedes? Porque ya pasaron por esa experiencia, porque saben que así sucede. ¿Qué es lo que pasa? El Señor Jesús tenía al Espíritu Santo. Él en mente, en espíritu, era uno con el Padre. Él sabía lo que iba a pasar. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, dice que Él nos revela todas las cosas, que Él nos permite entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que estamos pasando. Pasamos por la prueba, pero Él, en su presencia o en su infinita bondad, permite mostrarnos a nosotros qué parte de la prueba estamos viviendo para poder soportarla, para poder enfrentarla y para poder vencerla. Y eso es algo que ayuda a los cristianos a poder salir adelante y que ayuda a los cristianos de una manera sorprendente. ¿A usted no le gustaría saber si va a pasar su prueba o no la va a pasar? Es diferente decir, yo por fe estoy aquí. Por fe, pero hermano, andas como el barco, de repente tienes ganas, de repente no, de repente sí. No eres fuerte en la fe. No entiendes todo. Y de repente pasa algo malo y no, es que me habían dicho que sí iba a ser y tu fe se viene para abajo. ¿Por qué pasa eso? Efectivamente, por esta falta de crecimiento. Porque no has llegado a la siguiente etapa, que es llenarte del Espíritu Santo. ¿En dónde se puede llenar uno del Espíritu Santo? ¿Dónde puede obtener uno las manifestaciones del Espíritu Santo? Déjenme decirles que este es un gran problema, porque también hay muchos imitadores. ¿Qué son imitadores? A mí me gusta como alguien y yo oro como él, como él, como ellos. ¿Cómo es esto? Si alguien grita de alguna manera, yo grito así. Yo podría ser un imitador. ¿Está mal eso? Es nuestra búsqueda. El problema es que podría evitarte tener tu propia voz espiritual. Podría evitar que tú tuvieras tu propio encuentro con el Señor. Porque todos tenemos una voz diferente delante de Dios, que se levanta con Él y que toca su corazón. Entonces esa voz interna nace de nuestra alma. De nuestra alma comienza a entonar ese canto espiritual que no es humano, que es un canto angelical.
Hermanos, nosotros necesitamos ese canto interno, ese canto que nace del alma, que no se parece a ningún otro canto. Dice la palabra de Dios que los 144,000 podían cantar un canto que nadie podía cantar. Y dice que ellos podían entonar ese canto, pero que nadie podía cantarlo. ¿Por qué? Porque era ese canto que sale del alma. Este canto que sale del alma, uno lo adquiere con la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de Él. Pero ¿cómo podemos nosotros estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos llenarnos nosotros del Espíritu Santo? Con esto, déjenme decirles que esto no tiene nada que ver con esta parte, ¿eh? Como cuando usted siente al Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver. Usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo y decir, se siente bonito. Se siente, cuando yo cierro mis ojos y yo siento su presencia, siento al Espíritu Santo. Usted puede tener esa sensación, puede tener esa emoción, puede tener eso. Pero si eso le da fuerzas, imagínese lo que es la llenura del Espíritu Santo. Imagínese lo que es la llenura de Él. Debe de saber usted que usted tiene que tener la sensibilidad espiritual para poder ser lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es vaciarnos. ¿Qué es vaciarse? Vaciarse delante de Dios. No es decir, yo no voy a pensar nada de mis problemas que traigo. No, eso no es vaciarse. Tampoco es decir, yo voy a dejar mis problemas en la puerta, ahorita que salga los recojo. No, eso no es vaciarse. Vaciarse es poner en las manos de Dios, confiarle a Dios mis problemas. Si tu problema no es tan fuerte para necesitar entregárselo a Dios, no es un problema. No lo puedes llamar problema. Pero si tu problema te quita la paz, tu problema no te deja dormir, tu problema te crea situaciones con otras personas, tu problema te lastima a ti, es necesario entregarlo a Dios. Ya es un problema que debe de ponerse en las manos de Dios. Si tú tiendes a permitir que tu problema se vuelva una costra sobre de ti, es que siempre he vivido con esto. O sea, nunca lo has entregado. Entonces está costra sobre costra, costra sobre costra. Quiere decir que tu situación no está sana. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús les decía, cuando lo bautizaron, Juan el Bautista mencionaba una parte, inspirado por el Espíritu Santo, les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados? Les gritaba y les decía, generación de víboras y sepulcros blanqueados. Son problemas que han ido encostrándose, podridos por dentro, blancos por fuera. Mi corazón está podrido. Mi corazón no puede con las situaciones, pero yo doy una buena cara. Yo tengo muchos problemas internos, pero tú me ves y yo soy amable. Eso es un sepulcro blanqueado. Alguien podrido por dentro, pero blanqueado por fuera. Tarde o temprano, esto revienta. Tarde o temprano, las máscaras se caen. Y todo lo que pudo haber sido fácil de entregar, se vuelve muerte. Ya no es fácil de entregar. Ahora hay que raspar, ahora hay que limpiar, ahora hay que sanitizar. Algunas personas hasta los exprimen para que la pus salga. Es algo muy doloroso. De alguna razón que pudo haberse entregado. Ok, es un enojo común, es un problema. Si es un problema que se levante en tu corazón, es momento de entregar. Señor, no me gusta esta situación. Declararla. ¿Quién mejor que tú para decirle al Señor de la situación?
¿Cómo puedo decirle yo de la situación? Usted me puede decir, hermana, ore por mí. Señor, ayúdalo con su problema. ¿Cuál problema? ¿Cuál problema, Señor? Yo lo veo muy preocupado. Ayúdelo con su problema. Pero ¿quién sabe los detalles del problema mejor que nosotros? Señor, me duele esta parte tan pequeña, ¿no? Algunas personas podrían decir, no, pues qué fácil es pasar esa situación. No, pero a ti te duele. Para ti sí es un problema. Es necesario tocar el tema con Dios. Es necesario hablar con Él el tema, decirlo, para que esto no nos pudra por dentro. No nos pudra. Satanás lo utiliza. Satanás utiliza los pequeños problemas para destruirnos. Él no utiliza los grandes problemas. La palabra de Dios marca en el libro de Proverbios, mira las zorras pequeñas, las que echan a perder la viña. No habla de los problemas gigantes en nosotros los cristianos, porque sabe que Dios nos suple todo. Porque sabe Satanás que Dios no permite que nosotros pisemos el fondo. Porque Satanás sabe que Dios nos tiene en un sufrimiento constante. Dice, si Él cuida de las aves, ¿no cuidará de ti? Él nos da. Usted puede descansar tranquilo sin tener dinero en su bolsa y sabe que mañana Dios le va a traer de comer. Y usted lo sabe. Usted lo sabe la provisión de Dios. Satanás también lo sabe. Y lo sabe mejor que usted. Entonces él no va a decir, no, pues lo voy a atacar con esto. Porque dice, va a orar más fuerte, va a rogarle a Dios más fuerte. Pero hay zorras que son pequeñas. Hay zorras que se meten por orificios que nosotros no nos damos cuenta en nuestro corazón, para robarse la bendición de Dios. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta. Estamos bien contentos platicando y de repente una zorra se mete en un comentario. Y se levanta, ¿no? Todo el interior. Pero como si estábamos bien contentos. Y de repente algo pasó. Por eso Proverbios lo marca. Cuídate de las zorras pequeñas, las que echan a perder la vida. Nosotros no nos damos cuenta, pero Satanás así destruye nuestros matrimonios con estas zorras pequeñas. Había unas personas que decían, es que no me gusta cómo aplasta la pasta de dientes. ¿Cómo? Se lava así, pero cuando aplasta la pasta de dientes, yo la aplasto y la voy enredando así de abajo hacia arriba para que toda la pasta se vaya jalando hacia arriba y la apriete. Y después de terminar, limpio la tapita y le cierro la tapa y la guardo y la pongo. Pero cuando llega mi esposo arranca la pasta, la aprieta y toda sale, la echa en el cepillo, se limpia y ahí me la deja sin la tapa. Y uno dice, eso no es causal de divorcio. Pero cuando una zorra pequeña entra, se vuelve un gran problema. Pero como nosotros sabemos que eso es algo tan pequeño como para llevarlo a los pies de Dios, decimos, lo puedo dejar pasar. Pero después se añade la escoba. Y ese pequeñito pues ya agarró más tamaño. Y después se añade el gasto. Y ese pequeñito se comienza a hacer más grande. Y ya cuando vemos lo que no valía dejarlo en las manos de Dios, es una bola de nieve que nos está destruyendo. Era una zorra pequeña. Pequeñita. No funcionaba. ¿Cómo voy a llevar esta oración? ¿Cómo voy a llevar esto en oración? Decía un niño. Si Dios está muy ocupado para yo pedirle por mis calificaciones. No. Esto es importante. Si para ti es importante, si a ti te altera, créeme que Dios lo va a tomar en serio. Dios va a tomar en serio eso que estás pidiendo. Dios va a tomar en serio esa oración. Y esa oración, Él te va a dar la solución. Nos la da, o a ti te vuelve más tranquilo, o a la persona la vuelve más tranquilo. Pero nos la da. Y esto se puede equilibrar. Pero si nosotros no la llevamos a Dios,
si nosotros como personas no las llevamos a Dios, son cargas que se vuelven muertas en nuestro interior. Y de repente somos blancos por fuera, muertos por dentro. Somos blancos por fuera, pero apestosos por dentro. Apestosos por dentro. Entonces nosotros, como cristianos, debemos de saber que para poder recibir el Espíritu Santo, una de las características que dice la palabra de Dios es que Él no habita en un lugar sucio. Nosotros de naturaleza somos sucios, por naturaleza, pero tenemos la sangre del Señor Jesucristo para limpiarnos. Tenemos el agua de su nombre para limpiarnos. Pero para limpiar, ¿qué? Esto pequeño. Justamente esto pequeño. ¿Por qué lo pequeño? Porque es lo que me mata. Los hábitos del día. ¿Ustedes no hay algo que les preocupa? Por ejemplo, dicen que nuestros hábitos vienen de carencias que tuvimos en la infancia, buenos o malos hábitos. ¿A qué se refiere con eso? Hay gente que colecciona muchas cosas pequeñas, pero porque carecieron, hicieron muchas cosas cuando eran niños. Estos hábitos pequeños a veces son los que nos destruyen cuando están grandes y tienen un trasfondo profundo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No entregarlos a Dios. No decirle, Señor, a mí me duele, por ejemplo, no tener para las sabritas que mi hijo me pide todos los días. Por favor, provéeme para esto. Había una persona que decía, con que el Señor me tenga mi refrigerador lleno. Con eso, con que yo pueda comer. Había gente que decía, con que no se acabe el aceite en mi casa. ¿Por qué? Porque eso era lo que les lastimaba. No por otra cosa, no es por pedir poquito, sino por ese hábito, por lo que duele, por lo que de veras uno ve y, ay, esto sí me duele. O sea, otras cosas no me van a doler, pero esto sí me duele. Eso se debe de llevar a los pies del Señor. Sobre de eso se debe llevar. Sobre de eso uno se debe de vaciar, de decir, Señor, yo no confío, pero quiero confiar. Señor, yo siempre estoy preocupada por eso. A mí me sorprende mucho, pero ustedes se ven preocupados muchas veces. Nosotros nos vemos preocupados muchas veces, a veces por el gasto de la semana. Y decimos, híjole, ojalá y salga teniendo 1,000 pesos, 2,000 pesos en la bolsa. Fíjense. Pero yo conozco gente que literalmente tienen 5 o 6 familias sin 20 pesos en la bolsa, ni siquiera 5 pesos en la bolsa y sin trabajo. Y sin trabajo. Y ustedes los ven, mañana Dios proveerá, mañana me voy a ir a limpiar, a barrer, a hacer y voy a traer algo que comer. Y uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando estemos delante de la presencia del Señor? Por supuesto, la mayoría de ellos no conocen al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer cuando estemos frente al Señor y nos diga, tú eras muy quejoso, hijo? ¿Por qué? Tú eras muy quejoso. Porque tú tenías la capacidad de decir, esto me sobró. Hay gente que no sabe lo que son sobras de comida. Hay gente que no sabe. Que literalmente no sabe lo que es una sobra de comida. Y nosotros, en nuestra pobreza, podemos escoger qué comer. Qué fabuloso, ¿no? Eso es algo súper fabuloso. Podemos escoger qué comer. Esto en la palabra de Dios nos habla de este vaciarnos en Él. Uno quiere más, dice la palabra de Dios, para gastarlo en sus propios deleites. Lo marca así. Dice, ustedes no piden porque necesitan. Dice, ustedes piden porque quieren más, para gastarlo en ustedes. Así lo marca. Está clarísimo en Gálatas.
¿Por qué? Porque el Señor nos provee lo que nosotros necesitamos. Porque Él cuida lo que usted necesita día con día. Él es propicio, dice su palabra. No llega jamás tarde a nosotros. No es tardado. El problema muchas veces es nuestro malagradecimiento de nuestro corazón, desde nuestro corazón. El no llevar las cosas en oración, el platicar con Él y decirle, Señor, yo tengo peso por esto. Una de las cosas que yo como pastor tengo peso siempre es mi familia. Yo tengo ya a mi madre grande, a mi abuelita más grande. Mi papá estuvo mucho tiempo enfermo y yo servía en la iglesia. Yo no podía estar cerca de ellos, no podía arrimarles un vaso de agua, no podía llevarles de comer, no podía hacer nada. Y a mí me preocupaba mucho. Llegó un momento que eso se volvió un problema para el ministerio, porque yo no quería estar ahí. Y me decían, pero es que ¿por qué ya no estás tan atento como antes? No, pero es que no quiero, es que yo quiero estar cerca de México. Estábamos muy lejos, es que yo quiero estar cerca de México. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a buscar, quiero ir a verlos, mínimo una vez por semana. Hasta que tuve que entregarlo al Señor. Llegó el momento en que eso me causaba un gran problema. Para mí era importante entregarlo, era necesario entregarlo porque ya se estaba volviendo un problema emocional. Cuando lo llevé al Señor, ¿qué creen que pasó? Mi papá murió. Lo más terrible de la muerte de él fue no tener ni un peso. No tenía ni para el pasaje. Me iba caminando de la casa al hospital. Y estamos hablando que el hospital estaba como de aquí a la clínica 1. Caminando llegaba. Y de ahí lo cuidaba el tiempo que me tocaba y me iba caminando a la casa. No tenía ni para el pasaje cuando mi papá murió. Pero el Señor que todo lo provee, el Señor que todo tiene bajo control y que es propicio, hizo que su siervo tuviera un funeral digno. Hizo que su siervo tuviera los cuidados que él necesitaba. Porque nuestro Señor es proveedor. Es proveedor. Él es proveedor con nosotros. Sus hijos no están descalzos. Sus hijos no están sin ropa. Ustedes no están bajo un techo. No están, por así decirlo, sin un techo en su cabeza. Porque el Señor nos provee. Y nosotros debemos de agradecer. Y aunque usted diga, es que me están prestando, pero quien pone la emoción y el sentimiento en el corazón de quien le presta es Dios. Dios es quien nos provee su misericordia de Él. Y nosotros tenemos que confiar en esa misericordia. Yo como alguien que me digo cristiano, yo como alguien que me digo realmente salvo, tengo que tener la confianza en esa provisión. ¿Por qué no tengo más? Por la misericordia de Dios. Realmente deberíamos de preguntarnos, ¿lo necesitas? Y si lo necesitas, no puedes quedarte callado. Tienes que ir a los pies del Señor y decirle, rogarle, implorarle. Había una persona llamada Abraham. A mí me sorprende mucho. Su esposa Sara. Ellos lo tenían todos. Eran los más ricos en el desierto, dice la palabra de Dios. Tenían una provisión sorprendente. Marca sus camellos, marca sus caballos, marca sus vacas, marca sus criados. Era tan grande su casa, era tan grande lo que él tenía. Hijo de Dios. Para que vean que no andamos en pobreza. Muchas veces nosotros hacemos las cosas mal delante de Dios. Él le decía a Dios, salía con sus criados y hacía un ejército para ir a pelear en contra del rey. Era tanta su abundancia, pero tenía un problema. Él no podía tener hijos. Papi, ¿por qué no aquí están Su esposa
era estéril. Marca la palabra. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuántas veces creen ustedes que Sara no lloró delante de Dios? No lloró delante de Dios. Le clamó, le imploró, le dijo. Y nosotros podemos ver la condición de ella. En su desesperación, Sara entregó a su criada egipcia, Agar se llamaba. Se la entregó a Abraham y le dijo, ten descendencia. Yo quiero tener un hijo, que mi esclava tenga un hijo y que su niño caiga en mis piernas y entonces yo lo voy a cuidar y lo voy a criar y va a ser nuestro hijo. Sorprendentemente, las cosas no salieron como en la imaginación de Sara, no salieron como ella los planeaba. Y Agar se volvió mala con Sara, se burlaba de ella. Menciona que le hacía burla porque era estéril. Hasta que Dios, en el tiempo propicio, en el lugar exacto, en el momento indicado, porque Él es así, le contestó. Y le dio la promesa que le había dado, ni antes ni después. Pero hay un grave problema, gravísimo. La palabra de Dios menciona a Abraham amando a Ismael. Amando. Y un día, cuando el pequeño Isaac le están haciendo su fiesta de destete, Ismael se comienza a burlar de Isaac. Y Sara se levanta y le dice a Abraham, córreme a esa criada y a su hijo. No quiero que se burle. La palabra de Dios dice que Abraham se deshizo porque era su hijo. Era su hijo. Era su hijo de él. Era su hijo. Pero una de las cosas que Abraham tenía era que confiaba en la promesa de Dios. Y Dios le había prometido su descendencia en esa mujer. Y obedeció a Sara. ¿Saben qué fue lo que le dio de herencia a Ismael? Un pan y un odre de vino. Y los echó al desierto. El niño tenía 12 años. 12 años. Y uno dice, ¿era buena la mujer de Dios? Cualquiera de nosotros pensaría y decía, qué cruel, qué malvada. Cualquiera de nosotros pensaría y diría, hubiera aguantado tanto. No sé, era un niño. Pero el plan de Dios, porque también iba a bendecir a Ismael. Cuando Agar, la mujer que no era del pueblo de Israel, en este caso sería que no sería salva, comenzó a clamar al mismo Dios de Ismael, al Dios de Abraham. El Dios de Abraham le dijo, no te preocupes, yo ya había hecho una promesa contigo. Ya habías huido antes. Y yo te dije, regresa y sujétate. Regresa y obedece. Regresa y pórtate bien, porque tú también estás provocando esto. Regresa y compórtate. Pero como yo no soy tu Dios, tú no me obedeces a mí. Entonces vas a tenerte las consecuencias que tú te has arrastrado. Pero no te preocupes, también tengo un pacto con el Señor. Y al niño lo voy a dar. Del niño también haré una nación grande. De ese odre viejo de vino y de ese pan que le dieron, de ahí la voy a bendecir y la voy a hacer una nación grande en esta tierra. Y Ismael dice que tuvo 12 reyes. Estamos hablando del reino en esta tierra. Y hasta el día de hoy son bendecidos por Dios. Hasta el día de hoy son los hombres más ricos de la tierra. Nosotros vemos la provisión de Dios para
para quien le son fiel y para quien no le es Pero fiel. das el dinero. Vemos. Y la pregunta es, hermano, la palabra de Dios dice que cuando nosotros pedimos, pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Y que el Señor no nos lo da porque nos lo da conforme su espíritu. Pero la pregunta es, cuando el Señor le da a su pueblo economía, ¿por qué se las da? Ustedes saben, ¿por qué Job era tan rico? ¿Dios está peleado en contra de la riqueza? No. Pero sí en contra de la administración. Eso es algo que uno debe de grabarse bien en su cabeza. ¿Eres un mal administrador? Olvídate más que de la economía. ¿Por qué? Porque las riquezas en la casa de Dios son para bendición, no para maldición. Porque Dios quiere que tú des como Él te da a ti y no que atesores tú para quedarte en esta tierra. Que tengas la capacidad de agradecer cuando tienes, como cuando no tienes. Pero cuando nosotros hacemos de esa riqueza un Dios, Él nos deja que ella nos bendiga. ¿Te gusta el dinero, mijo? Que Dios, que el dinero te bendiga. Que Él sea tu Dios. ¿Necesitas algo mejor? Trabaja hasta que lo logres. ¿Quieres algo más grande? Trabaja hasta que los logres. Alguien algún día me decía, pero ustedes hermanos, usted siempre nos dice que es pobre. Bueno, yo tengo mis pactos con Dios. Él y yo sabemos, porque un siervo que tiene cosas que lo detengan no puede ser un siervo. Nuestros padres, mi padre tenía una habilidad de decirnos, cuando él logró tener algo, porque hubo un tiempo en el que no fue pastor, él decía, esto es para Israel, esto es para Merari, que son mis hermanos, y me decía, cuando yo le decía, ¿y a mí qué me vas a dejar? No sé nada, tu herencia es Jehová. Y otra vez, antes de irse, decía, eso cuidas que lo poco que tengo se le quede a Israel y esto se quede a Merari. Y me dijo, papá, ¿y a mí qué me vas a dejar? Y él me dijo, tu herencia es Jehová. Me bendijo y se fue con yo sé que me llevé la mejor parte de todo esto, porque Él es conmigo. Y Él me bendice más de lo que yo merezco. Me da todo lo que necesito, todo, y en sobra, pero nada es mío, porque mi herencia es Él. Son pactos que los siervos de Dios tienen que hacer con Él para poder seguir sirviendo. No deben de tener nada en esta tierra, nada que nos ate en esta tierra, que nos ancle en esta tierra. Pero no es el mismo pacto que ustedes tienen con el Señor. La palabra de Dios dice, pídeme y te daré por posesión, por herencia tuya, las naciones de esta tierra. Así lo marca en Salmos 2. Te las daré por heredad. ¿Qué pasa? ¿Cómo le voy a pedir a Dios, no? ¿Cómo le voy a pedir a Dios? Es que tiene tantas cosas que hacer, tantas cosas. Pero si le vas a pedir al vecino, ¿va? ¿Cómo le voy a decir a Dios mis problemas? Es que Él tiene tantas cosas, tantas oraciones que llegan a Él. Pero si se las vas a contar a la vecina. ¿Es más importante el humano que Dios? Yo pregunto, ¿es más importante? Tendríamos que ser como niños para pedirle, Señor, tu provisión para mí. Señor, tu provisión para mí. Y pedirles, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas?
humano. ¿Qué sientes tú que es tu necesidad? ¿Y qué es lo que tienes que entregar? Porque cuando el Señor te dice espera o te dice no, no es para lastimarte. Debes de entender que Él es proveedor. El principal punto que tú debes de entender es que Él te va a proveer. Él te va a proveer. ¿Por qué nos miramos hasta acá y estamos en la llenura del Espíritu Santo? Porque tenemos que vaciarnos de estas preocupaciones. Nuestro cuenco tiene que estar limpio, nuestro vaso tiene que estar vacío, para que entonces cuando estemos vacíos de esas preocupaciones podamos llenarnos del Espíritu Santo. Para que cuando yo no esté en esas palabritas en mi cabeza diciéndome, híjole, no tienes calcetines, tiene un hoyito tu calcetín, o que nos diga, híjoles, necesitas lo de la renta, híjoles, para poder vaciarnos de todo eso y poder llenarnos del Espíritu. Cuando yo logro hacer eso, entonces yo tengo el tiempo para dedicárselo a Dios, para ver cosas que son espirituales, porque las cosas físicas están en control y en sus manos. Entonces vamos a trabajar con cosas que son imposibles para el humano, que ya son espirituales. Y entonces comienza apenas nuestro trabajo espiritual. ¿Cuál es nuestro trabajo espiritual? Crecer hasta formar nuestra naturaleza como Cristo. ¿Sí está quedando claro, hermanos? ¿Sí? Una de las formas de la oración que nosotros tenemos que tener es ocupar nuestra oración para cuidar esos detalles. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Cuando usted ore, va a cuidar los detalles. Cuando usted ore, usted le va a entregar a Dios detalladamente su situación. Va a descargar su corazón en Él. Va a vertir su corazón en Dios. Que el peinado me quedó chueco. Ok, vierta su corazón en Dios. ¿Me doy a entender? Son cosas que parecen simples, pero sí son. Si nos hacen enojar es un problema y hay que entregarse. ¿Ok? Muy bien. Siguiente punto y último, y con esto terminamos. Nosotros vemos que el Espíritu Santo les dio lenguas humanas y angélicas. Había una persona que no creía en las lenguas. Decía, a mí no me gusta, a mí me da miedo cuando empiezan a gritar, cuando empiezan a levantar las manos, cuando empiezan a llorar, cuando empiezan a hablar así como si estuvieran así medio raro. Dice, a mí me da miedo, a mí no me gusta. Y a mí me sorprendía porque él era un licenciado. Era un licenciado que era un litigante de lo contencioso en Guerrero, en Ciudad Altamira. Era un muchacho que un día aceptó al Señor Jesús y llegó con su familia a la iglesia, pero cuando empezaban las lenguas él se salía y se iba. O sea, no. Y llegaba, le gustaba la palabra, le gustaba cómo se sentía la presencia, pero cuando llegaban las lenguas él se iba, él huía, él decía, no, a mí eso no me gusta ni las manifestaciones, no me gustan ni las lágrimas, no me gusta nada de eso. Hasta que llegó el momento en el que se le preguntó, yo le dije, ¿tú crees en eso, María? Dice, pues yo sí creería que es de Dios, dice, pero a mí me da miedo tan solo pensar que yo pudiera hacerlo. Y era una persona sumamente propia, hasta en su forma de hablar, su forma de expresarse, muy propia. Yo también decía, yo jamás te imaginaría en una manifestación, o en una emoción así, jamás te imaginaría. Pero nuevamente le decía a Mario, pero tú crees que efectivamente Dios puede hacer eso. No, sí, dice, pero yo creo que no es para mí. Bueno, pasaron así unos 2 años. Cuando tuvo un problema que de verdad ameritaba una oración profunda, me habló un día como a las 6 de la mañana. ¡Hermana! Yo dije, Mario, tú hablando así de fuerte, ¿qué pasó? Estuve hablando en lenguas toda la noche. Mario, tú estuviste hablando en lenguas toda la noche, hermano. Toda
la noche porque llegó la desesperación a tal grado en mi corazón que yo tuve que clamar a Dios y gritar y gritar. Y comenzaron a desatarse mis lenguas. Y comencé a llorar y comencé a gritar. Oh, sí, María. Ahora, ¿qué piensas del arte? Sí existen. No le puedo decir, pero como a la semana Dios te contestó su oración. Una oración sumamente difícil, tenía que ver con su hija. Tenía una hija que estaba muy mal. Realmente se la habían llevado a su hija, se la habían robado y no había manera, no había mano humana que pudiera hacer algo. Entonces la desesperación en él llegó tan fuerte que destapó las lenguas espirituales. Cuando destapa las lenguas espirituales, la oración llega y su hija regresa. Estamos hablando que tenía como 2 años, no estamos hablando de un adulto. Algo sorprendente, sumamente sorprendente, porque las lenguas tienen un poder angelical que no puede ser tocado por el enemigo. Esta oración llega de tal manera a Dios como si fuera una flecha que no tuviera freno. Así. Por eso es por lo que marcan la oración como una flecha. Pero es esta oración, la oración angélica. Entonces, ¿usted quiere tener una oración diferente? Vacíese del Señor y da la llenura del Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta la diferencia de la experiencia en él.